Hoy día vamos a estar conversando junto con Jorge Ulloa y Raquel Torres, quienes son parte de, de la organización a favor de la libertad de los presos y las presas políticos. Vamos a estar hablando también sobre la ley de indulto que fue aprobada en pleno por el Senado el 26, y vamos a ver también que ellos nos cuenten cómo sigue, también conversar qué es lo que podemos hacer nosotros y nosotras desde las calles para poder ayudar a que nuestros compañeros y compañeras por fin y al fin estén en libertad. También contarles que vamos a estar conversando con ellos y por motivos técnicos aquí se lucha, hoy no se va a transmitir, pero sí los invito, las invito a que la próxima semana estén con nosotros, estén pendientes de nuestras redes sociales para que se puedan conectar y participar de este programa. Así que vamos a esperar ahí a que Jorge y Raquel se conecten. Hola Jorge, hola Raquel, ¿cómo están? Hola, muy buenas tardes. A Raquel no la escuchamos. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación y por el espacio para hablar del proyecto de ley y eh, de las violaciones a los derechos humanos que han sido eh, resultado ¿cómo se llama? De todas estas violaciones, todo, o sea, de este año, de este último año y 7 meses, luego del 18 de octubre hacia nuestros familiares. Sí, Jorge, bueno, nosotros somos vecinos de la Florida. Yo también conozco ahí tu caso de que tuviste un hijo también que estuvo detenido. Cuéntanos un poco más para que la gente conozca también la organización la cual ustedes forman junto con Raquel y me imagino que un montón de gente más, cómo se reunieron y en el fondo vemos también cómo han ido avanzando este indulto general a los presos y a las presas políticas de la revuelta, que ha sido una lucha que lleva bastante tiempo. Sí, absolutamente. Sí, en el caso personal, digamos, mi hijo, lamentablemente, el 3 de diciembre del año 2019, es detenido en una de las tantas manifestaciones en favor del cambio en Chile y permanece tres meses encarcelado por acusaciones de porte de elementos incendiarios, bombas molotov que lamentablemente tres carabineros descriteriados le pusieron en su mochila y hasta el día de hoy no podemos cerrar su caso porque la Fiscalía sigue pidiendo tiempo de investigación a más de 1 año y 4 meses en donde Fiscalía pide tiempo de investigación y no aumenta, digamos, ni un aporte eh, al caso en sí. Respecto de nuestra organización, te puedo contar de que luego como siempre digo, luego de 1 año de tratar de esperar como familiares, como agrupaciones de familiares de presos políticos, esperar una justicia justa, tratar de hablar con Fiscalía, con el Fiscal Nacional, con el Estado de alguna manera para apurar los procesos de nuestras familias, para tratar de que nuestras familias fueran eh, reformalizadas por los delitos que pudieron haber cometido y sus casos fueran vistos de manera normal, no como se han visto hasta el minuto, que lamentablemente sus acusaciones han sido falseadas, sus procesos han sido alargados y requete contra alargados, y hay un montón de falencia y de mala intencionalidad de parte del Poder Judicial respecto de todas las personas que han caído en esta revuelta social desde el 18 de octubre a la fecha. Logramos juntarnos con Raquel, con Verónica, e impulsar el Grupo de Iniciativa por la Libertad de los Presos Políticos de la Revuelta. Juntamos voluntades, algunos senadores,
abogados de familiares de presos políticos, abogados de derechos humanos, organizaciones sociales, sindicales. Hoy día son más de 50, 60 las organizaciones sociales que nos respaldan, junto a varios abogados, como decía, y eh, las agrupaciones de familiares de presos políticos. Formamos el grupo de iniciativa por la libertad de los presos políticos, desde donde nace el proyecto de ley de indulto general, que es el resultado de la búsqueda de los familiares a una solución política, a una problemática que se debió haber resuelto vía acción judicial. Eso lo tenemos súper claro. Lo buscamos como familiares. Pero como no se dio, como se nos siguieron atropellando los derechos, eh, nos vimos en la necesidad de buscar esta solución política y bueno, afortunadamente pudimos impulsar esta organización, el grupo de iniciativa, y también desde ahí impulsar el proyecto de ley. Sí, gracias, Jorge. Me imagino también la experiencia que tuvo que haber sido vivirlo en carne propia a través de tu hijo. Bueno, también darle la bienvenida a Raquel. No sé si ahora nos escuchas bien. Sí, no, no la escuchamos. Tienes que... ¿Ahí me escuchan? Ay, sí, Raquel. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a ustedes. Hola, Jorge. Bueno, Raquel, gusto Jorge ya saludarte. respecto al grupo de iniciativa y efectivamente es una necesidad porque no hay justicia en Chile. Frente a la falta de justicia, tenemos que buscar esta salida política porque obviamente, como se ha expresado en distintos espacios y por distintas personalidades en Chile, existen presos políticos, presas y presos políticos. Una situación que en el transcurso de todo este proceso de discusión del proyecto de ley ha quedado cada vez más claro. Y las únicas voces que van en contra de esto son precisamente quienes son responsables de las mayores vulneraciones de derechos humanos en este proceso periodo de estallido social. Entonces, obviamente, la credibilidad que ellos pueden tener respecto a negar y continuar vulnerando los derechos de las personas que han participado y que han sido víctimas de su violencia, lo único que hace es demostrar una vez más su falta de voluntad, su falta de humanidad, porque además de la manera en que se les denosta públicamente, ni siquiera reconociendo el principio de inocencia, es en realidad un daño que no solamente afecta a los chicos y chicas privados de libertad, sino que a toda su familia y la sociedad en su conjunto, porque finalmente esa calificación no solo tiene que ver con las personas que están privadas de libertad, sino con todas las personas que nos movilizamos y pensamos y creemos que este modelo neoliberal es nefasto, ¿ya? Y que además ha traído como resultado estas movilizaciones cambios tan profundos y necesarios como, por ejemplo, estar discutiendo una nueva constitución en nuestro país. Sí, Entonces, sí, eso. sí. De todas maneras, Raquel, nos preguntamos qué es lo que se lleva preso finalmente en nuestro país. ¿Nos estamos llevando presos o estamos llevando a la cárcel ideales, ideas de cambio? Porque los delincuentes no están en la cárcel, vemos que están en la moneda gobernándonos, y eso también es súper injusto, sobre todo nosotros y nosotras que vemos como día a día no hay soluciones tampoco, no solamente en términos de la libertad de los presos y las presas políticas que están manifestándose, sino también vemos como el gobierno llega un mes después también con medidas que no son las mejores para poder paliar la crisis. Estuvimos conversando y viendo que el 26 de mayo pasado se aprobó, la parte de la Comisión del Senado aprobó el proyecto de ley de indulto. Ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es el siguiente trámite Bueno, que debe continúa pasar con para que ya sea ley? lo que pasa es que lo que se discute ahora es la pertinencia de tramitar un proyecto de ley de indulto general. Y ahí va a ser por 3 comisiones. Ya llevamos 2 comisiones favorables, con votación favorable, y lo que corresponde ahora es la Comisión de Constitución. Y luego de ahí pasa a sala, y hay una serie de pasos que vienen después para revisar el proyecto y finalmente aprobarlo, pero tiene que pasar por las 2 salas, tener algunas vueltas en comisiones,
es un proceso que puede parecer muy largo, pero también depende de la voluntad política, de qué tan rápido puede hacer esa tramitación, ¿cierto? Porque en rigor no deberíamos tener tantas sesiones si ya todos conocemos, o más o menos ha quedado claro lo que ha pasado, o lo que se ha expuesto en otras comisiones, por los familiares, básicamente por abogados, por expertos en derecho penal, en derechos humanos, donde ha quedado en evidencia todas las falencias y triquiñuelas, montajes, etcétera, etcétera, que lo único que evidencian, digamos, que es una persecución política a los jóvenes mayoritariamente que se han manifestado. Porque, bueno, Jorge puede dar más detalles respecto a eso, pero muchos casos ni siquiera tienen testigos, o sea, los únicos testigos son 50 carabineros, porque no hay testigos. Bueno, Jorge me gustaría que mejor él diera detalles respecto a las características de Sí, Jorge, si nos pudieras contar. Bueno, sí. Respecto a tantos casos que tenemos nosotros en nuestra memoria, en nuestro antecedente, podemos nombrar el caso de Giordano Santander, una persona que se defiende de Carabineros. En su vehículo, Carabineros se abalanza el vehículo, Giordano mueve el vehículo y lo acusan de intento de homicidio. Está más de un año en la cárcel, acusado de, como dije, intento de homicidio, por el solo hecho de que el PDI dice que vio en su cara la intencionalidad de atropellarlo, que no lo hizo, pero por el solo hecho de ver la intencionalidad de atropellarlo, por el PDI, el juzgado declara culpable a una persona, a Giordano Santander, y lo quiere mantener 7 años. O sea, le dan 7 años de cárcel a una persona por el solo hecho de tener la intencionalidad, según el PDI que fue testigo, y a quien se supone que iban a atropellar. El vehículo de Giordano Santander no tiene ni una investigación y no tiene ni un rasguño. O sea, tuvo la intencionalidad, pero no lo atropelló. Y eso es suficiente hoy, porque antes del 18 de octubre eso no era suficiente, porque la ley dice que ante cualquier duda razonable, que podría ser el hecho de que el vehículo no tenga ni un rasguño, ante cualquier duda razonable, una persona no puede ser culpada, no puede ser encontrada culpable. Hoy día sí, hoy día no existen dudas razonables. Hoy día los chicos son culpables por el solo hecho de haber sido encontrados un peligro para la sociedad, muy entre comillas. Porque en ese sentido, un 90% de los chicos se le han exacerbado sus acusaciones para poder justificar el ponerlos tras las rejas, acusarlos, digamos, perdón, se me olvidó un poco la palabra, para poder ocupar la medida cautelar más gravosa, que es la prisión preventiva. En eso se están excusando los fiscales y los jueces. Tenemos también el caso de Pedreros, en donde tras un año comienza un juicio, se absolven a las dos personas, un lolo de 17 años y su tío. Daniel es absuelto después de un año, acusado de la quema del Metro Pedrero, 2 personas. Las cámaras del Metro Pedrero muestran cuando este chico de 17 años está dentro del metro, porque ellos nunca dijeron que no estaban ahí, como 20 personas más. Está dentro del metro, tiene acciones dentro del metro que son quizás constitutivas de delito, pero de quizás daño a la propiedad privada.
Claro. Esa debiera haber sido quizás la acusación en contra de ese chico. Pero se le acusa de la quema cuando no existe un video que muestre a este niño de 17 años incendiando la estación de Metro Pedrero. No existe ese video. Pero por la acusación de Carabineros, las mismas personas que lo detuvieron, por la acusación de PDI, es suficiente, sin tener videos acusatorios reales, es suficiente para mantenerlo casi 6 años en prisión. Un niño de 17 años acusado de la quema de toda una estación de metro. Y Sí, su Jorge, mira, tío sobreseído. sí, vemos como esto prácticamente es una persecución para poder ir castigando. Creo que lo hemos conversado y ha salido en todos los medios. Es una conducta súper dictatorial y vemos como la legislación en el fondo se utiliza para criminalizar la protesta, lo que igual tiene que ver mucho con la prisión política. Pero me gustaría saber cuál es la condición que hoy en día tienen los presos y las presas políticas, porque ellos son personas comunes, igual que nosotros, son padres de familia, hijos, trabajadores, algunos menores de edad, estudiantes, en qué están, cómo, cómo subsisten. Vemos también que hacen distintas campañas para poder ir en ayuda de ellos, porque no tienen ayuda absolutamente de nadie, en el fondo están solos. Cuéntanos un poquito, si nos pueden contar cuál es la situación de ellos y de ellas, y también saber cómo uno como persona, vecino, puede también ayudarles dentro de esta situación que es súper grave, una violación profunda de nuestros derechos, y también son castigos en el fondo ejemplares para, al igual que las mutilaciones, para que no nos sigamos manifestando en torno a este sistema tan injusto. Sí, bueno, yo quisiera comentar, bueno, después Jorge también complementa de familias, pero desde afuera, cuando dices cómo ayudamos a los demás, la mayoría de nosotros partimos precisamente en el primer momento del estallido, primero asombrándonos, en mi caso, yo voy a decir lo que pasó a mí, asombrándome que realmente hubiese prisión, de nuevo empezar la prisión política. Y inmediatamente empezar a organizarnos, y lo más básico, o sea, la encomienda, ver qué necesitaba la familia, apoyo psicológico si era necesario. Y lo que más se hace, digamos, por lo menos desde fuera, es tratar de garantizar que tengan abogados, que tengan acceso a sus encomiendas. Pero si tú me preguntas, lo que mayoritariamente ocurre es como una vulneración grave a su salud integral, su salud mental, su salud física, porque obviamente nosotros sabemos que las condiciones de las cárceles en Chile son paupérrimas. Y si además se aumenta la cantidad de personas detenidas que producto del estallido social, y más encima se suma luego en marzo una pandemia, lo que genera entonces una situación mucho más grave, porque además ellos primero no son personas que tengan antecedentes, no son personas que hayan cometido anteriormente o estén vinculados al mundo, a ese mundo, digamos. Son en general trabajadores, estudiantes, dueñas de casa, algunas. La mayoría al principio eran escolares, o sea, niños estudiantes de enseñanza media, ¿ya? De ese perfil estamos hablando, y por lo tanto esto es una situación absolutamente inesperada, porque en el fondo ellos salieron a protestar y a movilizarse igual que todos nosotros, y de pronto se ven expuestos a una situación de prisión y de violencia, porque además son detenidas y muchas veces torturados. No olvidemos que las mujeres en particular se les aplicó violencia eh, también política y sexual, o sea, ese tema también como que se ha invisibilizado y que ocurrió en un principio, ¿ya? Entonces además se suma el aislamiento, porque tienen que estar en cuarentena, la incertidumbre, porque no es lo mismo que tú sepas que cometiste un delito y sepas muy bien y vas como dispuesto, ¿no es cierto? Como las personas que están como presos comunes. Pero acá estamos hablando de personas que salieron a reclamar derechos como todos nosotros, después de haber sido vulnerados durante 30, 40, incluso generaciones completas, y de pronto te ves como en un proceso de criminalización de la protesta y sometidos a situaciones extremas, o sea, como decía Jorge, 3, 4 delitos que hacen que estén en prisión preventiva por no sé, por lanzar una piedra, por ejemplo, y que está acusado de intento de homicidio,
Bueno, eso es una situación tremendamente dramática y además la violencia del Estado, porque hay un poder judicial implacable, implacable que no obedece, digamos, a una justicia, a un parámetro mínimo de justicia. Por ejemplo, hoy día detuvieron a este chico, eh, a Anthony, que fue lanzado no sé, al río Mapocha, pero el carabinero que lo lanzó al río está en su casa, con arresto domiciliario nocturno, igual que todos nosotros con toque de queda, o sea, en realidad está libre. O sea, ¿cómo? O sea, ese nivel de comparación. Y Piñera, por otro lado, indulta a asesinos y criminales de lesa humanidad como si nada. O sea, no se puede comparar a alguien que por último intentó quemar una banca, supongamos que sea cierto, con alguien con una persona que es un criminal de lesa humanidad. No hay ningún rango de comparación. O con los carabineros que han matado, que han estado, no sé, que han mutilado, etcétera. Hay una injusticia, una justicia de clase, como repetimos nosotros, que violenta a toda la sociedad y en particular obviamente a las personas que están detenidas en su familia. Sí, de todas maneras, porque solo en dictadura hay prisión política, eso también es una realidad. Y yo creo que también tenemos que empezar a conversarlo en estos medios, porque vemos que en la tele no sale, pero sí en estos medios independientes, que solo en dictadura hay presión política, solo en dictadura también se prohíben las reuniones sociales, que nos podemos juntar con nuestras familias, y en el fondo estamos sí en una dictadura disfrazada de democracia, en donde muchas familias están sufriendo. Me gustaría saber cuál ha sido el trabajo que ustedes han desarrollado con ciertos senadores y políticos que nos comentaron, y lo que me interesa es saber qué va a pasar después de la decisión de la Comisión del Senado. Si se llegase a aprobar este indulto, ¿es Piñera quien puede decir o negarlo también? ¿Él tiene la última A ver, palabra? no, no, a ver, como bien decía Raquel, el proyecto de ley ya sorteó dos comisiones, que es la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Seguridad, y pasa a discusión en general a la Comisión de Constitución. Independiente de que se apruebe o no, la idea de legislar en la Comisión de Constitución pasa a la Cámara, luego de eso pasa a la Cámara del Senado, donde ya se, se entra, digamos, al detalle de la ley y se discute en particular. Si se aprueba en la sala de senadores, en donde necesitamos al menos 22 votos, de 24 de centro izquierda, eso quiere decir que si la centro izquierda toma razón de la importancia de su voto, si la centro izquierda se une como debiera haber sido hace muchísimo tiempo, sin mezquindades, y reconoce en estos chicos que son parte importante de todo lo que se está consiguiendo hoy día respecto de la nueva constitución, respecto de los 10% que han salvado la situación de muchas familias en lo económico por el tema de la pandemia. Si llegan a reconocer todo esto, todo lo que ha causado y todo lo que están pagando con su libertad estos chicos, debieran votar a favor y debiera poder pasar a la Cámara de Diputados, votarse, y en caso de ganarse, es estos chicos debieran salir en libertad. Acá, bueno, tiene la posibilidad siempre el presidente de la República de vetar el proyecto y así hacer subir el quórum, ¿ya? Es lo único que podría conseguir el presidente de la República, hacer subir el quórum con el veto del proyecto, por lo que necesitaríamos parte de la derecha que votara en favor del proyecto. Y bueno, ¿y ustedes cómo ven el panorama? ¿Que han podido tener mayor acceso con los políticos? ¿Creen que sea un panorama favorable? También todo esto en torno a la presión que han hecho los distintos, o sea, y que más que nada ha levantado principalmente los constituyentes electos.
dentro de las elecciones pasadas, ¿cómo lo han visto ustedes? ¿Creen que también la presión de las calles ayude a que efectivamente se haga, que el indulto sea un hecho? Bueno, yo primero quiero aclarar que todo lo que se ha logrado ha sido trabajo, bueno, nosotros primero como partiendo desde el indulto, pero anterior a eso sí había un trabajo de movilizaciones, de organizaciones que se han ido conformando y articulando en función de la demanda de la libertad de los presos y las presas políticas de la revuelta. Y nosotros en particular nos hemos enfocado obviamente a conversar con muchos parlamentarios, con bancadas, con partidos políticos. Ahora también estamos, desde antes de las elecciones estábamos ya enfocados en conversar con los candidatos constituyentes y ahora con los ya constituyentes electos. Y en eso también incluimos a la nueva fuerza, no, bueno, no sé si es política, bueno, eso depende de ellos cómo se definan, que es la lista del pueblo. También estamos en conversaciones con ellos y de hecho ellos nos manifestaron inmediatamente su disposición a prestar el máximo apoyo desde el lugar que ellos, desde donde están, digamos, que obviamente no es un tema legislativo, pero tampoco sabemos, nosotros tampoco yo estoy en condiciones de decir qué pueden o no pueden hacer, porque también deben tener un reglamento, y obviamente esto es todo un proceso, estamos viviendo un proceso que tiene muchas posibles salidas y también situaciones que van generándose en el propio contexto, ¿cierto? Y en ese sentido, como tú dices, la movilización y el acompañamiento a este proyecto de ley es fundamental. Y ha sido fundamental. O sea, nosotros sí efectivamente hemos tenido conversaciones previo a que ingrese a cada una de las comisiones, como también lo vamos a hacer ahora en Constitución. Señalar también que este proyecto fue patrocinado por la senadora Yerna Proboste, Adriana Muñoz, Isabel Allende, Juan Ignacio Latorre, por supuesto, y el senador Navarro. Ya eso también ellos, detrás de ellos también hay fuerzas políticas. Por lo tanto, cuando la senadora Navarro habla que dice en la posición de 22 votos, es porque efectivamente existe por lo menos ese proyecto de votación. Puede haber que alguna persona, no sé, alguno tenga alguna indecisión, y es en otro trabajo, o sea, aclarar cuáles pueden ser las dudas, pero en general hemos visto, por lo menos en la Cámara de Senadores, hemos visto una disposición positiva. Evidentemente siempre van a haber voces dudosas, y claramente la derecha está absolutamente en contra, eso lo sabemos, y también hemos visto una ofensiva desde el miércoles a la fecha, fuerte, o sea, y que obviamente da cuenta, para nosotros si bien nos preocupa tantos comentarios, tantas declaraciones, también nos señala y nos da una pista de que realmente están preocupados. Y si hay preocupación es porque existe una posibilidad, ellos evidentemente también evalúan, yo supongo, y por eso hacen tanto esfuerzo, porque desde el miércoles ahora no han parado. Supongo que es porque hacen un análisis de que existe la posibilidad de que efectivamente el proyecto sea aprobado y necesitan entonces generar una corriente de opinión contraria. Pero ahí entonces también nuestro trabajo, y también es importante que se estos espacios para que nosotros podamos también mostrar nuestra mirada y aclarar también muchos mitos y dudas respecto al proyecto y entender que efectivamente en Chile existe prisión política. No solamente la prisión política es alguien que tiene un precio de conciencia, que esto se da también dentro de un contexto, como muy bien lo expresó el senador Gonchumilla, cuando refuerza o respalda su votación con una argumentación muy clara respecto a que esto es un contexto de crisis institucional y que por lo tanto también requiere una solución excepcional, y sobre todo porque se está dando un proceso que de alguna manera es una transición de nuestra sociedad. O sea, escribir una constitución de esta manera es algo inédito en la historia de Chile, porque nunca había sido generado esto, como muy bien lo dijo él, a partir de las movilizaciones del propio pueblo. Siempre había sido conflicto de los poderes, digamos, de quienes tenían el poder. En este caso no es así. Entonces también eso nos da una pista y también nos muestra que nada está escrito todavía. Está todo por escribir. También este proyecto, también lo que pasa con este proyecto. En el Sí, sentido de de todas que maneras. la gente va a ser fundamental en esto también.
Sí, sí, y también yo creo que es parte de las discusiones que tenemos que tener hoy en día. Vimos cómo esta misma historia se repitió en la dictadura, en esta pseudodemocracia tampoco se hablaba, vimos como al principio también el lenguaje que se utilizaba, que era gobierno militar, y de a poco ha ido pasando a llamarse tal cual es, que es una dictadura cívico-militar, ha ido cambiando, y creo que también este tipo de lenguaje tenemos que instaurarlo dentro de los debates. No podemos seguir ni comunicando ni conversando igual, no podemos seguir negando la existencia de los presos políticos ni hoy ni ayer, y es una realidad que tenemos que conversar, aprender y visibilizar para el día de mañana tampoco volver a vivirla, y en el fondo también dar a conocer que es el sistema el que está mal, porque tenemos la ley antibarricadas, tenemos la ley antiprotesta, anti todo, para poder tenernos callados. También salió un informe que hubieron 2.500 personas encarceladas durante el estallido social entre el 2019 y el 2020, en marzo, según el Instituto de Derechos Humanos. ¿Cuál es la realidad hoy en día? ¿Cuántas personas son las que están detenidas o son presas políticas? ¿Ha disminuido esa cifra? Hemos visto también cómo dentro de las semanas van saliendo algunos compañeros y compañeras en libertad, pero me gustaría saber cuáles son las cifras oficiales que manejan ustedes. ¿Me escuchas de nuevo? Sí, ahora sí. Ya. Sí, Bienvenido, Jorge. sí, respecto de eso, existe, bueno, ahora hace unos días nomás, el Poder Judicial informa de 26 personas encarceladas. Eso es una burda mentira, absolutamente. Nosotros solo en el módulo 12 de la cárcel Santiago 1 tenemos 45 personas a las que estamos normalmente asistiendo de alguna manera. 45 personas solamente en un módulo de una cárcel en Chile. Hay que contar todas las otras ciudades, todas las otras regiones, hay que contar, tenemos cerca de, si no me equivoco, 12 personas en Antofagasta, tenemos en Concepción, en Valparaíso, en Iquique, en etcétera, etcétera. Nosotros tenemos un registro hoy, se habla de, como decía, de 26 personas. Acá no se habla de las personas que están cumpliendo una condena anticipada en sus propias casas con los arrestos domiciliarios totales. Son personas que están arrestadas en sus casas por meses. El caso de Nicolás Ríos, que está hace 7 meses arrestado en su casa y no puede seguir su vida normal. Y así hay cientos de muchachos. Nosotros tenemos un registro hoy día, sin considerar personas que no han querido estar en ese registro, personas que han sido, sus abogados han dicho que esperemos un poco para aumentar esos registros porque sus procesos están abiertos. Las mujeres que normalmente, como decía Raquel, han sido vejadas y obviamente no quieren aparecer en esos registros, son cientos de personas, miles de personas. Nosotros hasta el día de hoy, tratando de avanzar en los registros que tenemos aproximadamente 700 personas ya inscritas en caso de que este proyecto de ley, o para el momento en que este proyecto de ley sea promulgado, poder tener esos registros para revisar si esas personas son beneficiadas realmente con este proyecto de ley. Al menos 700 personas. Y cada semana seguimos sumando. Insisto, si el mismo Poder Judicial dice 26 personas tras la reja, nosotros los desmentimos categóricamente. Categóricamente, porque 45 personas solamente en un módulo de la cárcel Santiago 1. Entonces es una burda mentira. Hoy día no es así. Sí, qué revelador lo que nos cuentas también, Jorge, porque en el fondo eso no sale en los medios tradicionales de televisión. Hemos visto también cómo un poco se les intenta estigmatizar también a estos chicos.
¿Cuál es el rango de edad que tienen los o las presas que están detenidos principalmente? ¿Son más bien personas entre 18 y 20 años? ¿Cuál es el rango de edad que les sigue? Sí, la mayoría son estudiantes universitarios, como decía Raquel también, en un principio eran personas jóvenes de enseñanza media. En promedio son personas de 25 años, 25, 28 años, que ahora se ha ido, digamos, sumando el rango etario porque ha caído gente más adulta últimamente. O sea, y por otra parte, la mayor cantidad, los informes que normalmente emiten las autoridades son informes desde el 18 de octubre hasta principios del año 2020, 18 de octubre del año 2019 hasta principios del año 2020, y hay una incongruencia en cada uno de esos informes, pero respondiendo a tu pregunta, más o menos ese es el rango etario, entre los 16 años y pasados los 30 y algo, la mayor cantidad de personas. Tenemos gente más adulta. Teníamos una persona que estaba casi ciega y eh, había sido denunciada, digamos, los cargos eran de, si no me equivoco, del ataque a un efectivo de carabineros, una persona casi ciega en la noche, tipo 8 de la noche. Y así suma y sigue, hay casos inverosímiles en los cargos que se le están aplicando. Y como te Sí. digo, el rango etario indica las personas que salieron a manifestarse inicialmente, que fueron los jóvenes. Eso lo sabemos todos. Aquí estamos luchando por la juventud que despertó a Chile. Sí. Y de todas maneras, también dejo manifiesto que efectivamente no solo no existe la mesa COVID dentro del gobierno, sino que tampoco existe una mesa que realmente sepa cuál es la realidad de los y las presas políticos en nuestro país. No existe un trabajo de fondo y vemos como también, no solamente en términos de crisis sanitaria el gobierno no está haciendo su trabajo, sino que también en términos de justicia. Me comentaron también sobre la prisión que están ejerciendo algunas de estas personas dentro de sus hogares. Les quiero preguntar si ellos también reciben acoso, hostigamiento por parte de carabineros. Sabemos cómo ellos actúan. Hemos tenido indicios de que ellos hostigan cuando tienen que hacer su trabajo. ¿Tienen también algunos antecedentes sobre eso? Sí, mira, bueno, Sí. igual yo como estoy apoyando, pero igual no soy familiar, pero sí sé, por los relatos de las mismas familias, que es un tema, es prácticamente una tortura, porque no hay horarios, eh, o sea, además que no pueden salir, tienen que dejar de, no sé si estudiaban, dejar de estudiar, dejar de trabajar, etc. No pueden dormir porque pueden llegar a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, y eso implica que no solamente la persona que está cumpliendo esta medida cautelar esté despierta, sino que toda su familia. Porque además es como la preocupación y el miedo de qué va a pasar, si no, porque también puede ser que no pasen o digan que pasaron y no nos atendieron, y entonces es un desacato. Eso por un lado, pero además la persecución, o sea, no es casualidad que hayan chicos, que yo creo que ahora eso va a recrudecer, que están con ciertas medidas cautelares o que han sufrido algún tipo de detención y quedan en libertad y que tienen seguimiento. O sea, lo que pasó hoy día con Anthony, eso no es un tema casual. Sí. Él claramente estaba siendo perseguido y la detención fue precisamente, claramente dio cuenta de eso. Entonces, también hay un hostigamiento y amenazas también, no solamente a los familiares de presos políticos, sino que a todas las víctimas de violencia, como también las personas que fueron asesinadas. Y en relación a lo que tú preguntabas, también como ligándola a la pregunta anterior, y la situación de los presos, aparte del rango etario de tan jóvenes, digamos, que incluso hay chicos que han cumplido su mayoría de edad presos. O sea, no sé, el mismo el chico que fue acusado del incendio del Metro Pedrero fue detenido cuando tenía 16 años y ahora tiene 18. Otros chicos en el norte también, que además de todo, o sea, además de esto de la prisión,
hay casos de personas que sufrieron trauma ocular y están además en prisión preventiva, acusados de delitos, bueno, que los cargan de 1, 2, 3, 4 delitos de tal manera que se justifique la prisión preventiva. Entonces, mira, hay varios casos que se repiten de personas con trauma ocular que además se encuentran acusados y obviamente ninguna atención tampoco, ese es otro tema, ¿cierto? Sí. Y respecto a lo que tú decías de las mesas, o sea, esa es una argumentación que incluso se ha dado en las comisiones, sobre todo, o sea, por la derecha, incluso algunas personas que han ido a dar exposición, el cura Berrías, por ejemplo, que habla de que formemos una mesa, pero ya llevamos casi 2 años. O sea, si realmente existiera voluntad de hacer eso, ya se habría hecho. Entonces Sí. no podemos pensar que vamos a esperar ahora un año más, que salga una mesa, porque este proyecto entonces no lo vamos a tomar en cuenta. Si este proyecto se generó porque no hay justicia en Chile. Si hubiera justicia no sería necesario hacer un proyecto de ley de indulto. Entonces, esperar que el gobierno va a tomar una iniciativa así, eso no va a ocurrir. No. No, de todas maneras que no, porque siento que también esos son castigos ejemplares y son provocadores del miedo, del shock, para que no salgamos en el fondo a la calle. Si tú sales a protestar, te vas detenido, te vas preso, te alejas de tu familia, no los ves en un montón de tiempo porque no hay justicia. Y efectivamente la justicia en Chile no existe porque vemos también como personas que han robado están a la cabeza de este país. Eso es una realidad. La justicia es solo para el pobre y la cárcel también. Bueno, Sí, a mí, chicos. perdón, ¿Mm? a mí me gustaría graficar un poquito más la última pregunta que me parece importante. Dale, Jorge. Tenemos, bueno, distintos casos respecto al tema de la prisión en las casas. En el caso particular de Diego, mi hijo, estuvimos 6 meses con él en prisión preventiva en la casa, digamos, arresto domiciliario total. Tuvimos visita, bueno, Carabineros nos explicó de que ellos pueden pasar 4 veces al día si ellos lo consideran necesario. 4 veces al día, legalmente. Eso primero que todo. Segundo, a cualquier hora de la noche, independiente de la situación en la que estábamos, con toque de queda pasaban igual. Días lloviendo, nosotros vivimos en el medio de un pasaje, con ambos, o sea, con un portón siempre cerrado, y ellos iban siempre por ese portón cerrado, y nosotros lloviendo teníamos que salir a las 5 de la mañana, escucharlos primero que todo, escuchar que desde 300 metros a la cordillera sonara una bocina para tener que atenderlos, porque si no los atendíamos, Diego podía volver a la casa, a la cárcel. En una de tantas veces, yo siempre en la noche acompañaba a Diego, salía, fui hasta amenazado de llevarme preso porque estaba fuera de la casa en toque de queda. Por otro lado, tenemos una familia, un papá, un hijo que viven solos, el hijo en arresto domiciliario, se tienen que turnar, lleva 8 meses en la misma situación. Hasta las 2 de la mañana está el papá despierto y a las 2 de la mañana tiene que despertar a su hijo para que se quede despierto porque puede venir la policía a buscar su firma. Esa es la situación. Nicolás Ribó lleva 7 meses pasando por exactamente la misma situación. Carabineros no se baja de su vehículo. Toca la bocina, si no saliste en un minuto, se van. Informe a fiscalía, informe a los jueces y los chicos vuelven a la cárcel. Esa es la situación por la que estamos pasando. Y ellos nos pueden decir cualquier cosa. O sea, en esa visita nos pueden decir y nos pueden hacer cualquier cosa. Esa es la situación de los chicos. Y respecto al tema de las mesas de la que se hablaba, nosotros hemos tenido conversaciones como grupo de iniciativa, hemos tenido conversaciones con algunos senadores que ni siquiera saben de qué se trata este tema. Senadores que están próximos a ver una ley de indulto que podría beneficiar a más de 2.500 personas injustamente encarceladas, no tienen idea de qué se trata el proyecto de ley. Y con esto me gustaría interpelar al senador Pedro Araya
a que reciba a las personas que necesitamos conversar con él del proyecto de ley, él como presidente de la próxima comisión que revisa el proyecto de ley, que nos reciba y escuche lo que tenemos que decir, la información que le tenemos que entregar para que él lea respecto de lo que tiene que legislar, de las personas que estamos impulsando el proyecto de ley, de la organización desde donde nace el proyecto de ley. Necesitamos hablar con él, necesitamos que entienda la importancia de este proyecto de ley, y no solamente a él, a los otros 4 participantes de esa comisión de constitución, y junto a ellos a todos los senadores de centro izquierda que, como lo dijo la senadora Proboste, la presidenta del Senado, debieran votar en conjunto, debieran votar en bloque por este proyecto de ley, por un tema de justicia. Sí, de todas maneras. Creo que es necesario también la justicia y sobre todo, como bien mencionaba Raquel, partir de este proceso constituyente, que en el fondo surgió desde la protesta social. No puede iniciarse si hay presos y presas políticas sin que haya una respuesta por parte del gobierno y que ellos se den cuenta. Así que esperamos que esta interpelación llegue a ese senador y político, por cuales también nosotros vamos a votar ya a fin de año. Y es importante que ellos también empiecen a hacer su trabajo y que nosotros conversemos sobre los presos y las presas políticas, porque es una realidad de nuestro país. Es una realidad que surgió antes, que pasó en dictadura, y es una realidad que es hoy, y que espero que las generaciones futuras no la cometan, porque no podemos seguir yéndonos a la cárcel por pensar distinto, por querer tener un país mejor, porque tal vez, Jorge, tu hijo es estudiante y él salió porque uno ve como estudiante, como hijo, como hija, cómo los papás se sacrifican, cómo también quieres estudiar para tener un título universitario, y finalmente eso no te permite tener esta movilización social, y solamente te hace que te endeudes más día a día y que no podamos vivir tranquilos. Yo creo que es un tema. Lo otro que le querías preguntar, Jorge y Raquel, ¿qué se viene para esta semana? También hay convocados algunas meetings, hay convocado marchas para no soltar las calles y que tengamos presente ahí en la retina a los y las presas. Sí, mira, bueno, y Jorge puede explicar un poco más eso, pero a mí también me gustaría recalcar que este estallido no ha terminado, porque muchos piensan que, y de hecho cuando hablan, dan como fecha algunos el 31 de diciembre, el inicio del COVID, pero eso no es así, estamos en pleno estallido y por lo tanto nos preocupa que piensen que esto terminó y que los presos son hasta una fecha, porque la persecución continúa y va a continuar porque no hay nada resuelto. O sea, ganamos el proceso constituyente, o sea, la posibilidad de hacer una constitución, pero en rigor, ninguna de las demandas que dieron origen al 18 de octubre se ha cumplido. Por lo tanto, también es un llamado, como una interpelación también, de alguna manera, uno, a derogar las leyes que se hicieron post estallido, que lo que hacen es aumentar la criminalización de la protesta y que por lo tanto ponen en jaque, digamos, a quienes nos vamos a movilizar, ¿cierto? Y bueno, y la demanda en esta semana en el fondo es como que por favor, como decía Jorge, se interioricen de este proyecto, porque aquí no estamos hablando como ellos defienden bienes materiales, aquí estamos hablando de proyectos de vida, de jóvenes y también de sus familias. Entonces, aquí, cuando hablamos de derechos humanos, es grave, o sea, aquí están en juego las vidas de estas personas. Y un tema que aquí no se ha hablado, también en la salud mental de los jóvenes que están en prisión, ya sea en sus casas o en las cárceles, es el tema de incluso no habido intentos de suicidio. O sea, ¿quién va a responder por eso? ¿Quién va a responder por esa situación? Si se llegara a computar, o solo que haya ocurrido, o el daño esto es, o sea, ¿quién va a reparar? Y ese es otro tema. Reparar y también nunca más. Que efectivamente, ojalá que esto que está pasando ahora, este nuevo proceso, garantice efectivamente que nunca más, porque también, o sea, aquí estamos al revés, o sea, tú dijiste que estamos condenados por un tipo, un especulador, pero también por un criminal, y por muchos criminales que no deberían por ningún motivo tener acceso a un cargo público, si fueron cómplices de una dictadura. O sea, eso no puede ser, o sea, ojalá que nunca más sea posible que un tipo con esas
característica y con ese historial esté en un cargo público, porque eso hace posible que ocurra lo que está pasando hoy día en Chile, porque ellos están en el poder. Sí, sí, de todas maneras, y también creo que el mismo sistema hizo que de repente nos soltáramos y no nos preocupáramos de estar más juntos como ciudadanía, como personas. Creo que también esto los llevó, incluso aunque sea un tema súper lamentable, a unirse y conocerse en pro de una causa, lo que me parece, en el fondo, a mí por lo menos me da fe en que podemos construir una mejor humanidad. Y como bien decía Jorge, la organización de ustedes para los jóvenes que en el fondo también nos despertaron y quisieron que siguiéramos en esta lucha que, como bien dice Raquel, no se ha terminado, aún nos queda mucho por fin, incluso cuando ni siquiera se termine de escribir la Constitución va a terminar, porque ahí tenemos que ver cómo vamos a dar paso a las leyes para cambiar este sistema. Jorge, Raquel, les quiero dar las gracias también por su participación, para que estuviéramos conversando acá sobre los y las presas, la situación actual en la que está, qué es lo que se viene. Así que no sé si quieren dejar, le dejo abierto el micrófono para que dejen un mensaje, para que llamemos a movilizarnos y que tengamos en la retina a los presos y las presas políticas de la revuelta. Entonces, Jorge, ¿puedo decir algo del 31, que es la cuenta pública del señor este? Sí, a ver, tanto el Grupo de Iniciativas por la Libertad de los Presos y Presas Políticas de la Revuelta, como la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos, queremos dejar claro de que, bueno, primero tenemos movilizaciones todas las semanas. Todas las semanas va a haber una movilización por nuestros familiares. Y mientras los senadores de la República no voten este proyecto, no apresuren este proyecto, no vamos a soltar las calles. Si tenemos que acompañar a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestras mamás, a nuestros papás, a quien está en la cárcel hoy día, si los tenemos que acompañar nosotros, lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer orgullosos porque ellos son los luchadores que han despertado el país. Así que eso, tenemos movilizaciones el 1 de junio, el 28 de junio, el 12 de junio, tenemos el 30 vamos a pasar la cuenta al dictador que está en la moneda. Los familiares de presos políticos le vamos a pasar la cuenta. El día 12 de junio, invitados todos, tenemos un festival por la libertad de los presos políticos, en donde va a estar, esto es vía streaming, Iyapu, Anitatiyú, Santa Feria, quienes se han ofrecido para hacer este festival, como dije, vía streaming, y toda la recaudación va en beneficio de nuestros familiares presos y presas políticos de la revuelta. El grupo de iniciativa está preparando también no tenemos la fecha todavía porque tenemos que planearlas bien y por el tema del COVID también analizarlo muy bien. Dos grandes actividades en beneficio de nuestros presos. Invitar de nuevo, bueno, agradecer muchísimo la instancia, el espacio de poder conversar del proyecto de ley, de poder conversar de nuestros presos políticos. El estallido social no ha terminado, como decía Raquel, y invitar a los senadores a que, como le dije en algún minuto a un senador, no nos crean a nosotros, no nos crean a los familiares, créanle a la documentación que nosotros les podemos entregar. Lean acerca de los casos, de las acusaciones que se le están haciendo a nuestros familiares, de las malas investigaciones que se están haciendo en contra de nuestros familiares, y luego de eso tomen una decisión. Estoy seguro que va a ser la decisión correcta, porque el papel no miente. Eso, muchísimas gracias al programa, muchas gracias por el espacio, y espero que podamos celebrar en un tiempo próximo los familiares y el grupo de Iniciativa por la Libertad de todos nuestros presos y presas de la revuelta. Sí, así va a ser. No,
¿Cómo, Raquel? Disculpa. Agradecer también el espacio y la oportunidad de comentar nuestro trabajo también. Sí, no, gracias a ustedes, Raquel y Jorge. Fue un gusto estar conversando también con ustedes acá. La verdad es que muy agradecida porque, como les comentaba, me da la esperanza de que en algún momento se logre justicia, y creo que con trabajo, con organización, es la mejor forma de hacerlo. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Siempre las plataformas de Convergencia Medios van a estar abiertas para que ustedes puedan también dar a conocer la realidad, la verdadera realidad que hoy converge a los presos y las presas políticas de nuestro país. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Quedamos ahí en contacto. Cualquier cosa para promocionar también el evento que se viene el 12 de junio, para que se puedan Sí, conectar. tenemos varios eventos, les vamos a estar avisando. Muchas gracias. Ya, gracias, que estén bien. Chao. Raquel, abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, ahí tuvimos la entrevista con Raquel Torres y Jorge Ulloa del Grupo de Iniciativa Libertad a los presos y las presas políticas de la revuelta. Quiero agradecer en nombre de Convergencia Medios a todos quienes y todas quienes se conectaron a vernos el día de hoy. Estén atentos a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, que les iremos informando acerca del acontecer noticioso y también respecto principalmente sobre las movilizaciones y acciones que se hagan en torno a la libertad de los presos y las presas políticas. Así que muchas gracias, buenas noches y que estén muy bien. Gracias por conectarse con nosotros y nos vemos el próximo domingo.